Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana para meditar en la bendita palabra de Dios, para recibir nuevas fuerzas, para recibir ese alimento. Recuerde que la Biblia es la leche espiritual no adulterada, que nos permite crecer para salvación. Así que yo le invito a que disponga su corazón una vez más para estudiar, para meditar y para recibir de la palabra de Dios toda aquella fuerza, toda esa fuerza que trae para nosotros. Y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta. Es muy importante, y sobre todo a que se suscriban si no lo han hecho, para que así vamos fortaleciendo nuestra comunidad de amigos de la palabra de Dios, de personas que anhelamos estudiar y recibir de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Y así también la plataforma de YouTube le recomienda a otros que están buscando contenidos similares, a otras personas que quieren también estar estudiando la palabra de Dios. Entonces quiero invitarles a que vamos al libro de Isaías, al capítulo 40. Y aquí con el capítulo 40 pues comienza la segunda parte del libro de Isaías, la segunda parte que va desde el capítulo 40 hasta el 66, hasta el final. Si miramos bien, bueno, la primera parte tuvo una serie de advertencias, una serie de proclamaciones en cuanto a que venía el enemigo asirio. Pero si miramos el capítulo 40, a partir del 40, pues el tono cambia. Y aquí pareciera como si el que escribiera este texto fuera otro. O sea, fuera otro, porque cambia el lenguaje, cambia el tono, cambia la perspectiva, cambia todo. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, el Señor, bueno, hay muchas versiones, hay muchos estudiosos pues, que dicen muchas cosas, pero lo que piensan los estudiosos es que Isaías recibió estas visiones y la selló. Isaías se transporta en visiones, o Dios lo lleva a ver a través de las visiones 200 años hacia el futuro. O sea, Isaías pudo ver el destierro a Babilonia, Isaías pudo ver esa diáspora, Isaías pudo ver los sufrimientos que estaban viviendo los hijos de Israel en ese exilio en Babilonia. Y todos los mensajes a partir de este capítulo pues son referentes a esa situación, al exilio en Babilonia. ¿Cómo pudo Isaías verlo? ¿Cómo puede Isaías hablar con tanta propiedad y con tanta certeza del exilio? Y es más, hablar con un nombre propio aparece un poquito más adelante Ciro, el rey de Persia. Y recuerde que Ciro, el rey de Persia, fue aquel rey que conquistó Babilonia, aquel que derrotó a Babilonia y que prácticamente la deshizo. ¿Cómo pudo Isaías hablar de esto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y esto es, pues solamente Dios lo puede hacer. Y esa es la demostración de que Isaías era un profeta verdadero. Ahora, a partir del capítulo 40 también nos vamos a encontrar con otro protagonista. Y es que Isaías menciona el siervo de Dios. Y el siervo de Dios pues es una figura del Mesías. Es una figura del Mesías prometido, de ese Mesías que se estaba esperando. Entonces aquí nos vamos a encontrar con el siervo sufriente, aquí nos vamos a encontrar con el siervo que viene, que están esperando para que venga y solucione
los problemas. Ahora, recordemos esto, que había un exilio. Estaban en un exilio, pero también nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, estamos viviendo un exilio. Estamos viviendo un exilio y ¿quién es el que va a ponerle fin a ese exilio y volvernos a traer o volvernos a colocar en ese paraíso que se perdió? Pues el siervo de Dios, el Mesías, el Señor, Yeshua, cuando vuelva, cuando regrese en ese reino mesiánico, cuando vuelva a estar aquí con nosotros, y nos dice la palabra que todo sufrimiento se va a acabar, todo se va a volver a poner en orden y todo se va a arreglar. Entonces, la profecía a partir de ahora, entonces empieza a darnos una serie de consejos, una serie de promesas que se las da Israel, que está en el exilio, pero también nos la da a nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que afine nuestros oídos, que abra nuestros ojos y que podamos recibir estas promesas que vienen a partir de este capítulo 40. Entonces, el capítulo 40 es un capítulo de consuelo. Isaías está viendo. Ahora, una cosa que no les he contado es que parece ser que Dios le dice a Isaías que selle esas profecías. Y estas profecías permanecieron selladas durante muchos años. ¿En qué momento se abrieron? Se abrieron durante y después del exilio. O sea, era un mensaje para el pueblo de Israel, y ya lo van a ver por qué, que estaba viviendo una situación muy crítica, una situación muy triste. Estaban un poquito perdidos, estaban apartados, habían sufrido un castigo de parte de Dios bien grande. Pero los castigos no duran para toda la vida. La reprensión no dura para toda la vida. Llega un momento en que Dios dice, ya está. Ya se acabó el castigo. Ya se acabó la disciplina. Ahora, ven aquí, te recibo, te abrazo y te fortalezco para que sigas adelante. Eso es lo que nos dice el capítulo 40. Dice el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esta primera parte comienza entonces con palabras de consuelo. Comienza entonces el Señor dando palabras a un pueblo que está atravesando una situación crítica, una situación muy dura. Están exiliados, ha sido destruido el templo, ha sido acabada su fe, muy diezmada su fe. Muchos de las personas que fueron a Babilonia, pues digamos así que se convirtieron a la religión babilónica, se dejaron contaminar, no permanecieron. Había un sufrimiento muy fuerte,
Y entonces el Señor dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Empieza con una palabra dando una promesa de salvación y una promesa de consuelo. Consolaos. ¿Y quién necesita consuelo? Aquel que está triste. ¿Quién necesita consuelo? Aquel que está llorando. ¿Quién necesita consuelo? Aquel que ha pasado una situación muy crítica, una situación de crisis en su vida y ha pasado por una situación bastante mala. Y el Señor dice, consolaos. Luego dice, hablad del corazón de Jerusalén. Me llama la atención esta expresión, hablad del corazón de Jerusalén. El Señor, cuando habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón. Es lo que nos está diciendo. El Señor viene porque sabe que pues afuera muchas veces nosotros, o sea, en nuestra fachada, muchas veces nosotros pues reímos, muchas veces nos vemos bien, ¿verdad? Pero la mayor parte del problema está en el corazón. La mayor parte del problema de las situaciones que vivimos los hombres lo vivimos en el interior. Entonces dice aquí, hablad del corazón de Jerusalén. Hablad del corazón, decidle a voces que ya su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Decidle a voces que ya pasó, que la disciplina se acabó, que ya ha recibido suficiente. O sea, el pueblo necesitaba recibir esta palabra. Ahora, a lo mejor usted ha pasado por situaciones también muy críticas, fruto de, como una consecuencia, digamos así, de pecados, de malas decisiones, de cosas que se hicieron mal, ¿verdad? Y cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando recibimos las consecuencias, pues es como digamos así, el castigo de Dios, la disciplina que Dios nos da. ¿Por qué? Recuerde esto, cuando Dios le ha encomendado algo y usted no lo ha hecho, es como lo que le pasó a Jonás, digámoslo así. ¿Qué le pasó a Jonás? Pues Jonás fue desobediente, desobedeció a la voluntad de Dios, se puso terco y Dios lo puso en una disciplina, 3 días. Y en esos 3 días que estuvo dentro del vientre del pez, él recibió la reprensión de parte de Dios. Hasta que Jonás no se humilló y humilló su ego, el pez no lo botó a la playa, no lo botó al agua otra vez. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo. Hay un tiempo para las disciplinas. A lo mejor usted está viviendo una consecuencia de algo malo que hizo. Pero Dios dice hoy que su tiempo es perdonado, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová. Y dice el versículo 3 en adelante, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí nos está diciendo, nos habla de una voz que clama en el desierto. Ahora, el perdón se va a manifestar a través de una voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto, luego apareció un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto y muy probablemente pues él pertenecía a una secta de los judíos que en esa época era la secta de los esenios. Y ese grupo surgió pues a raíz de la corrupción que había en Jerusalén. Recordemos que había una corrupción a nivel religiosa y a nivel política, pero sobre todo a nivel religioso habían torcido mucho la palabra de Dios, y eso usted lo puede ver en los evangelios, en el reclamo que el Señor Jesús le hace a los religiosos de la época, a los fariseos, a los saduceos. Usted lo puede ver en esas palabras, el reclamo que el Señor Jesús le hacía a ellos. Todas las cosas que le decían, eso deja ver lo que estaba sucediendo con la clase religiosa.
Pues, ¿qué pasó con los esenios? Los esenios un día dijeron, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, y nos vamos. Y cogieron sus cositas y se fueron al desierto, armaron su comunidad en el desierto, lejos del sistema religioso, y se dedicaron a estudiar la palabra de Dios, se dedicaron a estudiar las profecías, se dedicaron a purificarse, y de hecho ellos fueron los que preservaron y los que nos traen a nosotros los rollos del Mar Muerto. De ahí salen los rollos del Mar Muerto. Mire, se cree que Juan pertenecía a esa secta. Y esa secta pues tenía énfasis en dos cosas: la purificación, la pureza ritual, y un gran énfasis en el estudio de la palabra, en el estudio de la profecía, la purificación. Y Juan viene a trabajar la purificación a través de ese, digámoslo así, ese ritual del bautismo. Entonces Juan era esa voz que clamaba en el desierto. Ahora, usted y yo somos siervos, los que hemos decidido servirle al Señor. Somos como esa voz que clama en el desierto. ¿A quién se le predica en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada más que arena, piedra, soledad, calor. Y en el desierto no hay nada. Y esa voz que clamaba en el desierto, ¿qué decía? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. O sea, ¿qué era lo que estaba clamando Juan? Que hubiera una rectificación en nuestras vidas, en la vida de la gente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que clamar también? Los que somos siervos, y le hablo a los que hemos decidido servirle al Señor. Nuestra voz tiene que ser para preparar el camino a Dios, para que todo lo que esté mal puesto, para que todo lo que esté fuera de su sitio, se organice, se arregle. Ahora, cuando esas cosas se arreglen, dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mientras usted y yo no arreglemos lo que está desordenado en nuestra vida, que aquí habla de que todo valle sea alzado, todo monte y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hasta que no se arregle estas situaciones en nuestra vida, pues muy difícilmente vamos a poder ver la gloria de Dios. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Cuando usted tome la decisión de arreglar estas situaciones en su vida. Luego nos habla y dice que toda carne es hierba. Dice en el versículo 6, y toda su gloria como la flor del campo. Y luego dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra vida es como la hierba. Nuestra vida es como la hierba, que se seca, se marchita. Nosotros, todos los seres humanos, desde que nacemos, vamos camino a la muerte. O sea, la meta del cuerpo del ser humano es morir. La meta del cuerpo, digámoslo así, es morir. O sea, tenemos un desarrollo, pero poco a poco llega un momento en que el cuerpo empieza a deteriorarse, se van perdiendo las fuerzas, hasta que llega un momento en que dejamos de funcionar, deja de funcionar el corazón, deja de funcionar el cerebro, dejan de funcionar las partes, nuestros órganos internos, y nos morimos. O sea, nuestro cuerpo se desgasta, y es lo que dice aquí. La hierba se seca y se marchita la flor. Dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece.
Y esa es una de las palabras que usted y yo debemos recibir hoy. Puede pasar generación a generación, pero la palabra va a permanecer. Nuestra vida se va a desgastar. Y llegará un momento en que nos vamos a morir. Pero la palabra permanece. Y esto es espectacular, amado oyente. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Dice aquí, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Está hablando de evangelismo. Súbete sobre un monte alto. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las cosas que Dios va a hacer y tiene por hacer. Es necesario. Esto es evangelismo. Y dice el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Cuando la Biblia nos habla del brazo, de su brazo, cuando los profetas utilizan esta expresión, están haciendo un simbolismo del Mesías. Y dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La recompensa, miren, entonces aquí nos está anunciando, dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. O sea, Dios se va a presentar. Y el brazo, es decir, el Mesías, señoreará. Su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dice el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Los pastoreará suavemente a las recién paridas. Mire, ¿y por qué el Señor está diciendo esto aquí? Porque en ese tiempo, en Babilonia, llegó un momento en que los líderes, los pastores que el Señor había asignado, había puesto, pues esos pastores se apacentaron a sí mismos y en vez de alimentar las ovejas, pues abusaron de ellas para servirse de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que va a mandar un pastor verdadero, un pastor fiel, que cuide las ovejas. La palabra nos dice en el Evangelio, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Los que vinieron antes de mí eran asalariados y por eso no les importan las ovejas. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 11. Y eso era lo que el Señor estaba diciendo ahí, que Él va a mandar, dice que con su brazo llevará los corderos y en su seno pastoreará suavemente las recién paridas. En la segunda parte del pasaje, a partir del versículo 12, nos dice lo siguiente: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Mire, aquí el Señor está preguntándole a su pueblo. Bueno, está aquí haciendo una pregunta. ¿Quién hizo esto? O sea, está como lanzando un desafío. Ahora, el Señor sabe perfectamente dónde están sus ovejas y de dónde las va a traer. Las va a traer de entre las naciones. Por eso levantó un pastor que las unifique. Y aquí nos está diciendo, a base de unas preguntas: ¿quién conoce las naciones como las conozco yo? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, el Señor lo conoce todo. El Señor conoce todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Y este versículo 12 al versículo 14 nos lo está diciendo. Aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos
sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No has oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí el Señor está haciendo una serie de preguntas y una serie de reclamos. ¿A qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, la gente estaba de alguna manera, se había extraviado de su fe. Se habían extraviado de su fe. Y estaban empezando a comparar a Dios con otros dioses. Entonces Dios viene a preguntar, ¿ustedes con quién me van a comparar? ¿Me van a comparar con dioses de talla? ¿Con un pedazo de madera? ¿Con un trozo de piedra? Y dice el versículo 21, lo dice dos veces. Lo dice dos veces en el pasaje. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y aquí viene la gran pregunta que el Señor nos hace. Y nosotros, haciendo aquí un paréntesis, tenemos que prestarle atención a las preguntas de Dios, a las preguntas que el Señor hace a nuestras vidas, a nuestros corazones. Siempre es muy interesante detenernos a mirar las preguntas del Señor. ¿Qué preguntas está haciendo Dios? ¿Qué preguntas está el Señor formulando? Y aquí nos dice, ¿ustedes no han escuchado? Le está diciendo al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, ¿ustedes no han escuchado? ¿A ustedes no se les ha enseñado? ¿Ustedes no han oído? ¿Cómo van a decir eso? O sea, el pueblo estaba como en una especie de estupor, como en una especie de ceguera y de sordera. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Y entonces dice el versículo 22, Él responde, Dios mismo responde, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra.
Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. O sea, no han escuchado. Y entonces ahí viene la pregunta que el Señor hoy te está haciendo a ti. ¿No has escuchado tú? ¿No has leído? ¿No te han enseñado de que Dios hace cosas grandes, poderosas, sobrenaturales? ¿Qué haces dudando hoy? ¿Qué haces dudando del poder de Dios? Y aquí una vez más dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Versículo 26. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. El Señor aquí está haciendo un reclamo. Aquí el Señor está haciendo un reclamo. ¿A usted se le olvidó quién es Dios? ¿A usted se le olvidó el que ha hecho cosas grandes, poderosas y sobrenaturales? Y aquí Dios lo está diciendo: levante sus ojos. Levante sus ojos. Y esto aquí viene como la canción de este hombre: alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Y es lo que el Señor nos está llamando: a que alcemos nuestros ojos, a que alcemos nuestra mirada, a que alcemos nuestros ojos a Dios. Y aquí una vez más el Señor en el verso 28 vuelve y pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y aquí cierra el argumento diciendo: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Él es Dios omnipotente, omnipresente. Él no se cansa. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí Dios nos está dando una promesa. Y yo le invito a que usted hoy tome esa promesa. El Dios que usted tiene, que usted y yo tenemos, no es cualquiera. No es un Dios que pueda compararse con otro Dios. No es un Dios que pueda imitarse. No es como los dioses de piedra o de madera. Es lo que está diciendo aquí. Es un Dios mucho más fuerte y poderoso. Un Dios que deshace gobiernos cuando Él quiere deshacerlos. Un Dios que deshace a los poderosos cuando Él lo quiere hacer. O que lo levanta también. Él los levanta, Él los deshace. Él no desfallece, no se fatiga. Pero dice el verso 29, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo que dice ahí: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos da fuerzas nuevas cuando esperamos en Él. Cuando esperamos en Él. Él es el que da fuerzas nuevas a nuestra vida y a nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de venir delante de ti y adorarte, bendecirte y exaltarte. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por lo que has hecho, dándote gracias, Señor, por darnos fuerzas nuevas, por fortalecer nuestras vidas, por fortalecer nuestros corazones, por fortalecer cada parte de nuestro ser. Hoy venimos, Señor, a rendirte toda nuestra adoración y a reconocer que tú eres el Dios eterno, el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios único y sin igual, el Dios que no desfallece, que ni se fatiga, el Dios que destruye principados, que destruye a los poderosos para darnos vida, para librarnos, Señor, de todo aquello que nos quiere esclavizar, de todo aquello que nos quiere dañar. Padre Santo, aquí estamos sometidos delante de ti, Señor, con el anhelo de escucharte a ti, de escucharte hablar. Nos humillamos y reconocemos tu grandeza y tu poder.
Reconocemos que no hay nadie como tú, que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Padre, te damos gracias. Te pedimos que hoy, Señor, seas derramando fortaleza sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Padre, nosotros esperamos en ti, Señor. Nuestras fuerzas, nuestra vida está puesta en ti. Nuestro corazón está puesto en ti, Señor. Y descansamos en tu amor, en tu presencia y en tu misericordia. Tu palabra nos dice, Señor, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por darnos fuerzas nuevas, por darnos un nuevo aliento de vida y por ayudarnos, Señor, a levantar alas como las águilas. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.